¿Quién está guiando tu vida? ¿El ego que teme o el alma que confía? Tal vez no sea una pregunta que te hagas todos los días, pero en realidad está presente en cada decisión que tomas, en cada pensamiento que repites, en cada emoción que te impulsa o te paraliza. Y si te detienes un momento a observar, tal vez descubras que muchas veces no eres tú quien elige conscientemente, sino una parte de ti que aprendió a sobrevivir antes que a sentir, a controlar antes que a confiar, a protegerse antes que a mostrarse. Esa parte tiene un nombre: ego. Y no, el ego no es un enemigo oscuro que hay que destruir. Tampoco es sinónimo de arrogancia, como muchas veces se cree. El ego es mucho más sutil. Es una estructura interna que empezamos a construir desde muy pequeños, casi sin darnos cuenta. Un conjunto de mecanismos de defensa, creencias, máscaras, personajes, que fueron surgiendo para adaptarnos a un mundo que no siempre supo acogernos tal como éramos. Cuando somos niños, nuestra supervivencia depende del entorno, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Necesitamos sentirnos amados, vistos, valorados. Pero muchas veces ese amor no llegaba de la forma en que lo necesitábamos. A veces era condicional, a veces estaba ausente, a veces dolía. Y entonces, como una respuesta natural, empezamos a adaptarnos. Reprimimos lo que sentimos para no incomodar. Exageramos lo que agradaba para sentirnos aceptados. Ocultamos lo que dolía para no ser rechazados. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a construir una identidad. Una máscara que encaja, que se esfuerza por ser lo que los demás esperan, que aprende a leer el entorno y a ajustarse, que dice sí, aunque por dentro sienta no, que aprende a sonreír para que no le pregunten qué le pasa, que prefiere ser útil antes que vulnerable, eficiente antes que auténtica. Y esa máscara, esa construcción, fue necesaria. El ego nació como un acto de amor hacia nosotros mismos, una forma de protegernos cuando aún no sabíamos cómo ser nosotros sin rompernos. Nos ayudó a encajar en una familia, en un entorno, en una sociedad que muchas veces no estaba lista para ver nuestra alma desnuda. Por eso el ego no es malo. De hecho, fue esencial en un momento. Nos dio estructura. Nos permitió sobrevivir en medio de la confusión, el miedo o la soledad. Nos ayudó a construir una identidad que nos sostuviera cuando la vida dolía demasiado. Pero lo que una vez fue una armadura, con el tiempo puede convertirse en una jaula. Porque el ego, aunque fue útil en el pasado, se queda anclado en ese tiempo. No sabe vivir en el presente. Reacciona desde la herida. Se mueve por miedo. Miedo a no ser suficiente, a ser abandonado, a perder el control, a no encajar. Y ese miedo lo lleva a buscar estrategias para sobrevivir emocionalmente. Tener razón, sobresalir, controlar, agradar, defenderse, evitar. Por ejemplo, cuando alguien te hace una crítica, el ego puede reaccionar con una necesidad automática de justificarte, o de atacar, o de sentirte herido. Porque para el ego, el error es una amenaza. Lo interpreta como un peligro a su valor personal. O cuando algo no sale como esperabas, el ego puede entrar en un bucle de exigencia, comparaciones, frustración, porque necesita que todo esté bajo control para sentirse seguro. El ego no busca verdad, busca seguridad, no busca paz, busca tener razón, no busca ser, busca aparentar. Y cuando esa estructura toma las riendas de tu vida, empiezas a vivir desde el personaje, no desde tu esencia. No decides con libertad, sino desde el miedo a equivocarte. No hablas con autenticidad, sino desde la necesidad de agradar. No te relacionas desde el alma, sino desde la necesidad de reconocimiento. Y lo peor es que muchas veces no te das cuenta, porque el ego se disfraza, se hace pasar por tu voz interna, se cuela en tus pensamientos más cotidianos. Te dice cosas como: deberías haberlo hecho mejor, no estás a la altura, si te muestras así, nadie te va a aceptar, tienes que esforzarte más. Y tú crees que eres tú quien piensa eso,
pero no lo eres. Es el eco de un viejo programa que intenta protegerte de un dolor que ya pasó, pero que tu sistema emocional todavía no ha soltado. Por eso, el primer paso no es eliminar al ego. El primer paso es reconocerlo, observarlo, escucharlo, comprender de dónde viene y con ternura empezar a soltar su control. Si el ego es esa estructura que se construyó para sobrevivir, el alma es aquello que simplemente es. No necesita ser inventada, ni construida, ni validada. No necesita nada externo para sentirse plena, porque su naturaleza es completa desde siempre. El alma no reacciona. El alma observa. No necesita defenderse. No busca convencer. No corre tras nada. Y sin embargo, lo sostiene todo. A diferencia del ego, que vive en el ruido mental y en la tensión emocional, el alma se expresa en el silencio, en esa pausa que haces antes de responder, en esa intuición suave que te dice, por aquí sí, aunque no tenga lógica, en esa sensación de certeza interna, aunque todo a tu alrededor parezca incierto. Es una vibración más que una voz. No llega como pensamiento repetitivo, sino como una sensación de presencia, de claridad que no necesita explicación. Y aunque siempre ha estado dentro de ti, muchas veces queda silenciada por el ruido del ego, porque el alma no impone, no exige, no presiona, espera. El alma es la parte de ti que recuerda quién eres, más allá de tus heridas, tus máscaras y tus logros. Es tu esencia intacta, aquello que no se altera aunque todo a tu alrededor cambie. La parte de ti que puede sostener el dolor sin romperse y la alegría sin apegarse. Que no busca controlar, pero tiene un poder profundo. No un poder que aplasta, sino uno que sostiene. Un poder que no se basa en dominar, sino en habitarte. Cuando actúas desde el alma, no necesitas validación externa. No necesitas que los demás estén de acuerdo. No necesitas demostrar nada, porque sientes que lo que haces, lo que dices y lo que sientes está alineado, y esa coherencia genera una paz interna que no se puede fabricar desde la mente. No es una paz eufórica, ni una emoción intensa, es una sensación suave, profunda, que te ancla. Una certeza interna que no depende de que las cosas salgan como esperas. Una confianza que no viene de lo que haces, sino de quién estás siendo. Una forma de habitarte en la que ya no necesitas luchar. David Hawkins, en su mapa de la conciencia, hablaba de cómo cada emoción y cada estado interno tiene una vibración medible. Y mientras el ego vibra en frecuencias más densas como el miedo, el orgullo, la ira o la culpa, el alma vibra en frecuencias más elevadas. Aceptación, amor, paz, iluminación. No porque esas emociones positivas nieguen el dolor, sino porque lo comprenden, lo integran, y al integrarlo, lo transforman. Desde esa vibración, el alma no necesita rechazar la oscuridad, la abraza, no necesita esconder las heridas, las ilumina, no necesita fingir fortaleza. Se permite ser vulnerable, porque sabe que en esa apertura habita la verdadera fuerza. El alma no necesita proyectarse al futuro ni aferrarse al pasado. Habita el presente, porque ahí es donde está el verdadero poder. En ese instante en que te permites sentir lo que sientes sin juicio, en que dejas de defenderte y simplemente respiras, en que no haces nada para encajar y aún así te sientes completo. Y aunque parezca contradictorio, vivir desde el alma no significa que todo sea perfecto, ni que no haya caos o desafíos. Lo que cambia es tu forma de vivirlo. Porque cuando el alma guía, puedes estar en medio del desorden y seguir en calma. Puedes atravesar una pérdida, una herida, un fracaso, y no perderte a ti. Porque no te defines por lo que te pasa, sino por cómo lo atraviesas. El alma no te promete una vida sin dolor, pero te muestra que ese dolor puede ser transformador, que hay una sabiduría en cada caída, que incluso en medio de la oscuridad hay algo dentro de ti que sigue brillando, y que esa luz es tuya y siempre lo fue. Por eso, cuando conectas con el alma,
no sientes euforia, sientes presencia. Y no hay que hacer nada extraordinario para volver a ella. Solo basta con detenerte, respirar, escuchar y preguntar con honestidad: ¿esto que estoy sintiendo, eligiendo, diciendo, nace del miedo o del amor? Si nace del amor, incluso si hay duda o vulnerabilidad, es el alma quien guía. Si nace del miedo, aunque esté disfrazado de seguridad, es el ego quien está al mando. Y cuando empiezas a notar esa diferencia, algo cambia. Porque ya no estás actuando en automático, estás eligiendo con conciencia. Y ahí es donde comienza la verdadera libertad. Una de las trampas más grandes del ego es que sabe disfrazarse. No siempre se presenta como arrogancia o necesidad de control evidente. A veces se oculta en lugares tan sutiles que incluso creemos estar actuando desde el alma, cuando en realidad seguimos respondiendo desde la herida. El ego puede hablar con voz suave, puede vestirse de buena intención, incluso puede usar palabras espirituales para seguir operando desde el miedo. Por eso, observarlo requiere mucha honestidad y, sobre todo, mucha presencia. Hay un ego que grita, que quiere tener razón, que se impone, que se compara, que juzga a los demás para sentirse superior. Ese es fácil de detectar, pero hay otro que es más difícil de ver. Un ego que se esconde en el perfeccionismo, en la autoexigencia, en el miedo a decepcionar, en la necesidad de hacer todo bien para no ser cuestionado. Ese es el ego silencioso, pero igual de controlador. El que te empuja a cumplir con todo, a no fallar nunca, a ser útil siempre. Y si te detienes a escucharlo, descubrirás que detrás de ese impulso hay una voz interna que dice: si no haces más, no eres suficiente. También está el ego que se disfraza de espiritualidad, el que busca evolucionar no desde el amor, sino desde la necesidad de sentirse especial, más consciente y más despierto que los demás. El que convierte el despertar en una competencia silenciosa. El que juzga a quienes no entienden, no vibran alto, no ven la verdad, desde un pedestal que en realidad es otra forma de separación. Ese ego espiritual es uno de los más difíciles de reconocer, porque se esconde detrás de buenas intenciones. Pero si hay juicio, superioridad o rechazo, no es el alma quien está hablando. El ego también se disfraza de autosuficiencia, de ese yo puedo con todo que no deja espacio para pedir ayuda, para mostrarse vulnerable, para decir me duele. Porque para el ego, mostrarse humano es igual a mostrarse débil. Entonces se endurece, se encierra y se protege tras una coraza de fuerza que en el fondo es miedo. Miedo a no ser amado si no brilla, a ser herido si se abre, o a no ser suficiente si se muestra tal cual es. Y así vivimos detrás de un personaje que cumple, resuelve, sonríe, pero que por dentro se siente cansado, porque vivir desde el ego agota. No hay descanso posible cuando todo depende de aparentar, cuando todo se rige por la exigencia y se mide desde afuera. Vivir desde el ego se siente como estar en tensión constante, como si nunca fuese suficiente, como si algo siempre estuviera por resolverse para poder, por fin, relajarte. ¿Y sabes cuál es la señal más clara de que el ego está al mando? La sensación de insatisfacción crónica. Aunque tengas pareja, sientes que algo falta, aunque logres cosas, no te alcanzan, aunque te reconozcan, no te llena, aunque aparentes calma, por dentro hay ruido. Ese ruido interno no se apaga con más logros ni con más validación, porque no viene de lo que pasa afuera, viene de una desconexión interna, de haberte alejado de tu centro, de estar viviendo desde un personaje que se esfuerza por sostenerse, pero que en el fondo solo quiere descansar. Y ese descanso no es físico, es emocional. Es el descanso que llega cuando dejas de esforzarte por ser algo y simplemente vuelves a ser tú. Pero para eso, primero necesitas ver al ego con honestidad, no para rechazarlo,
sino para reconocerlo. Ahí empieza la verdadera transformación. Cuando el alma guía, eliges con conciencia, no por inercia. Respondes, en lugar de reaccionar. Escuchas tu cuerpo y tu energía. Y si algo no vibra contigo, simplemente no lo fuerzas. Desde el alma empiezas a vivir con más pausa. Ya no corres tras todo ni buscas llenarte con cosas. Ya no necesitas decir sí para no decepcionar. Aprendes a honrar tu no, sin culpa, y a quedarte contigo incluso cuando otros se van. Cuando esto ocurre, la vida empieza a ordenarse, no porque todo se acomode mágicamente, sino porque tú dejas de sabotearte, dejas de insistir en lo que no es para ti, de callar lo que necesitas decir, de fingir que no duele. Y entonces, tu vibración cambia. Empiezas a atraer relaciones más auténticas, a tomar decisiones más alineadas y a soltar batallas innecesarias, porque te muestras desde la verdad. Ya no eliges desde el miedo ni necesitas tener razón. Vivir desde el alma es lo más valiente que puedes hacer, porque se requiere valentía para soltar el personaje, quitar la máscara y decir, esto soy. Porque ya no vives para encajar, vives para ser. Y eso, en sí mismo, es una revolución silenciosa. Una idea muy extendida en el camino espiritual es que hay que eliminar al ego. Pero querer destruirlo solo refuerza su presencia. Porque el ego también puede disfrazarse de ese deseo de superación, de esa necesidad de ser más luz o más evolucionado, cuando en el fondo lo que hay es rechazo hacia partes de ti que aún duelen. El alma no rechaza, comprende, no lucha contra el ego, lo observa. Sabe que nació para protegernos cuando no sabíamos cómo sostenernos desde el amor. Por eso, no se trata de vencer al ego, sino de dejar de identificarse con él. Dejar de creer que eres esa voz que te dice que no eres suficiente. Dejar de construir tu valor sobre lo que haces o lo que los demás esperan. Y eso no se logra desde la exigencia, sino desde la presencia. Cuando reconoces al ego sin juicio y te preguntas con honestidad, ¿qué miedo está detrás de esto que siento? Abres una puerta. Y en ese instante dejas de reaccionar y empiezas a elegir. El ego puede estar ahí, pero ya no necesita tomar el volante. Puedes escucharlo, sí, pero no obedecerlo. Porque sabes que tú no eres esa voz. Eres quien la observa, quien decide y quien puede elegir desde un lugar más profundo. Esa es la verdadera libertad. No la perfección ni la ausencia de miedo, sino la capacidad de volver al centro una y otra vez, incluso cuando todo se tambalea. Así que si hoy sientes ruido interno, no luches contra él. Obsérvalo. Respira y vuelve a ti. Vuelve al alma. Ahí está la claridad que no grita, pero guía. La verdad que no se impone, pero sostiene. Y el amor que no necesita demostrar nada. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Y ese es el mejor lugar desde el cual vivir. Si este mensaje resonó contigo, me encantará leerte en los comentarios. ¿Desde qué lugar sientes que estás actuando últimamente? ¿Desde el ego que teme o desde el alma que confía? Y si este espacio te acompaña en tu camino de conciencia, te invito a suscribirte para seguir compartiendo juntos reflexiones profundas, herramientas de transformación y guía espiritual para volver al centro, una y otra vez. Gracias por estar aquí y por volver a ti.